Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan extraño y sinuoso. Todo comenzó cuando mamá se fue. Un día estaba aquí, su risa llenaba la casa, su perfume flotaba en el aire. Al día siguiente, se había ido, dejando una nota sobre la mesa de la cocina que decía que necesitaba encontrarse a sí misma. Yo tenía entonces 16 años, atrapada en ese incómodo limbo entre la niñez y la adultez, tratando de darle sentido al mundo. Papá estaba destrozado, aunque al principio no lo demostró. Siempre había sido el fuerte, el que arreglaba todo, ya fuera un grifo que goteaba o un corazón roto. Pero la ausencia de mamá dejó un hueco en el que yo podía ver en sus ojos, incluso cuando sonreía. Vivíamos en una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada por un bosque que se extendía como un mar verde e infinito. Era la casa de los sueños de mamá, pero ahora se sentía como una concha vacía sin ella. Papá y yo nos aferrábamos el uno al otro en ese vacío, intentando llenar el hueco que ella había dejado. Al principio, fueron pequeñas cosas, preparar la cena juntos, ver películas viejas o sentarnos en el porche a escuchar los grillos. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, algo cambió. Papá comenzó a abrirse conmigo de una manera que nunca esperé, llevándome a una parte de su vida de la que no tenía ni idea. Y una vez que entré en ese mundo, no había vuelta atrás. Todo comenzó una tarde a finales de otoño. El aire era fresco y las hojas de la calle se teñían de tonos rojos y dorados. Yo estaba en el salón, acurrucada en el sofá con un libro, cuando papá me llamó a la cocina. Su voz era baja, casi vacilante, diferente del tono seguro al que estaba acostumbrada. Lo encontré sentado a la mesa con un vaso de whisky en la mano. Sus ojos estaban fijos en el líquido ámbar, como si contuviera alguna respuesta. Daniela, dijo, mirándome. ¿Podemos hablar? Asentí, sentándome frente a él. Mi estómago se encogió un poco. Papá no era de los que decían, tenemos que hablar. Él era más de actuar que de hablar, siempre arreglando algo, siempre haciendo. Así que cuando quería hablar, se sentía serio. Estaba pensando, dijo, pasando los dedos por el borde del vaso. Que tu madre se haya ido, ha cambiado todo. Ahora solo estamos tú y yo, y quiero que seamos más cercanos, de verdad cercanos. Como socios, ¿entiendes? Fruncí el ceño, sin entender a dónde quería llegar. ¿Ya no somos cercanos, papá? Sonrió, pero era una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Sí, lo somos. Pero me refiero a más que eso. Quiero compartir cosas contigo, cosas que nunca he compartido con nadie. Ni siquiera con tu madre. Mi corazón dio un vuelco. Había algo pesado en su voz, como si estuviera al borde de algo grande y no estuviera seguro de si saltar. ¿Qué clase de cosas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se encontraron con los míos. Necesito saber que no te opones, Daniela. Todo lo que hago, todo lo que hagamos, será con tu permiso. Siempre. Nunca te empujaré a algo que no quieras. No sabía qué decir. Sus palabras eran vagas, pero había una extraña intensidad en ellas que me erizó la piel. Pero confiaba en él. Era mi padre, el hombre que me había llevado en sus hombros cuando era niña, que me había enseñado a montar en bicicleta, que se quedaba despierto hasta tarde ayudándome con mis deberes de matemáticas. Si me pedía mi confianza, se la daría. Está bien, dije finalmente. Estoy dentro. Lo que sea, confío en ti. Se estiró sobre la mesa y apretó mi mano. Su tacto era cálido y firme. Bien, dijo. Eso es todo lo que necesitaba oír. Ese fue solo el principio de algo que nunca esperé. Durante las siguientes semanas, papá comenzó a llevarme más profundamente a su mundo, a un lado oculto de su existencia del que ni siquiera sospechaba. No se trataba solo de pasar más tiempo juntos, era como si estuviera abriendo una puerta secreta,
revelando partes de sí mismo que siempre habían estado cuidadosamente cerradas. Al principio, todo parecía inofensivo, casi como una historia desarrollándose ante mí. Me sentaba y me contaba sobre su vida antes de mamá, tejiendo relatos de su juventud, de los sueños que una vez ardieron brillantemente en él y de los errores que lentamente nublaron esa llama. Hablaba de mujeres que había amado y perdido, de relaciones entrelazadas con esperanza y dolor. Describía las frágiles formas en que las personas se conectan, los hilos delgados que acercan los corazones y, a veces, los rompen. Yo me sentaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra, fascinada por este lado de él que se sentía tan diferente del papá que siempre había conocido, vulnerable, real y crudo. Pero a medida que pasaban los días, la calidez de estas conversaciones comenzó a transformarse en algo más difícil de entender. Una tarde, justo después de la cena, me llamó a su estudio, una pequeña habitación tranquila en la parte trasera de la casa a la que rara vez iba. Olía a cuero viejo y recuerdos olvidados. Los altos estantes estaban llenos de libros polvorientos y fotografías descoloridas. La única lámpara de escritorio ámbar bañaba la habitación con una luz suave y dorada, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera desgastado. Se sirvió un vaso de whisky, el líquido ámbar reflejando la luz como oro líquido. Luego, con una suave sonrisa, me ofreció el vaso. Aquí tienes, Daniela. Solo un sorbo. Es hora de que conozcas los sabores de los adultos. Mi corazón latió con fuerza y vacilé, sin saber qué hacer. Pero sus ojos eran amables y pacientes, así que tomé el vaso, permitiendo por primera vez que el escozor del whisky rozara mis labios. En ese momento, algo cambió. La inocencia entre nosotros comenzó a desdibujarse, y el mundo que creía conocer se volvió un poco más oscuro, un poco más complejo. Lentamente levanté el vaso, dudando solo un instante antes de tomar un pequeño sorbo. El líquido me quemó la garganta, agrio y desconocido, haciendo que mis ojos se abrieran con sorpresa. Él soltó una risita suave ante la expresión incómoda que no pude ocultar. Las comisuras de su boca se elevaron con una calidez que era a la vez reconfortante e inquietante. Durante un largo momento, simplemente me miró, su mirada firme y profunda, como si intentara leer los pensamientos que giraban en mis ojos. Luego, se recostó en su silla, el crujido de la madera rompiendo el silencio entre nosotros. Sus ojos no se apartaron de los míos, llenos de una especie de seria ternura que hizo que mi corazón latiera más rápido. Estás creciendo tan rápido, dijo en voz baja, su tono casi dulce. Ya no eres una niña, Daniela. Estás al borde de convertirte en mujer. Y hay tanto que no sabes todavía. Tantas cosas que nadie te dirá jamás. Sobre lo que significa ser íntimo con alguien, más profundo que la amistad o la familia. Me moví incómodamente en mi asiento, una mezcla de curiosidad y nerviosismo apretando mi pecho. Sus palabras eran como una puerta que se abría a una habitación a la que no estaba segura de querer entrar. ¿Cómo qué? Pregunté, mi voz apenas audible, aunque por dentro ardía por saber. Suspiró suavemente, como si estuviera reuniendo una carga delicada de recuerdos y sabiduría antes de compartirla. Hay una clase de intimidad diferente a todo lo que has experimentado antes. No es solo amor o amistad. Es entender el corazón y el cuerpo de alguien. Dar y recibir de maneras que hacen que ambas personas se sientan seguras, vistas y vivas. Es una clase especial de confianza, Daniela. Y quiero enseñarte eso, ayudarte a entender lo que significa ser mujer en este mundo. Pero solo si tú quieres. Solo si estás preparada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla salvaje de emociones arremolinándose por dentro, curiosidad, miedo, confusión y algo más para lo que no tenía nombre. El peso de sus palabras colgaba pesadamente en el aire, como un secreto envuelto en sombras, atrayéndome pero también advirtiéndome. Pensé en mamá, en cómo nos había dejado tan repentinamente, y en papá, y en el frágil hilo que ahora nos mantenía unidos. No quería perder esa conexión,
a este hombre que parecía entenderme como nadie más. No quería alejarlo ni hacer que las cosas fueran incómodas. Así que, después de un momento de silencio en el que el mundo pareció contener la respiración, encontré sus ojos con firmeza y dije, confío en ti. Mi voz tembló un poco, pero fue firme. Si hay algo que crees que necesito saber, algo importante, quiero saberlo. Quiero entender. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa que contenía orgullo, alivio y algo casi parecido a la esperanza. Extendió suavemente la mano, su cálido pulgar rozando mi mejilla, enviando un extraño escalofrío por mi columna vertebral. Esa es mi chica, dijo en voz baja, su tono lleno de promesa. No vamos a apresurar nada. Siempre a tu ritmo. Y recuerda, esta es tu elección. Siempre. Esa noche, después de que terminara nuestra conversación, no dijo nada más. Nos quedamos sentados juntos en la tenue luz de la habitación, la suave iluminación proyectando largas sombras que bailaban silenciosamente en las paredes. Un silencio se extendió entre nosotros, denso y casi palpable, como un hilo frágil suspendido en el aire. Pero de alguna manera, no era pesado ni incómodo. Era más bien la calma después de la tormenta, una pausa llena de entendimiento tácito. Parecía que las palabras que habíamos intercambiado habían abierto una puerta, pero ninguno de los dos estaba listo para cruzarla por completo todavía. Así que, en cambio, simplemente nos demoramos en el silencio, dejando que el momento respirara. Podía oír el ritmo constante de su respiración cerca de mí, lento y uniforme, una presencia reconfortante en el silencio. Era como un ancla en un mar de pensamientos arremolinados. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de algo más profundo, algo que se sentía como una promesa, un secreto guardado entre nosotros. Por primera vez, entendí que el silencio podía hablar tan fuerte como las palabras. Cuando finalmente me metí en la cama, la suavidad de las sábanas hizo poco para calmar el torbellino dentro de mi mente. Me quedé despierta durante horas, mirando el techo donde las sombras se movían y se arremolinaban, figuras que solo mi inquieta imaginación podía discernir. Mis pensamientos corrían, girando en círculos, dificultando encontrar un terreno firme, como si hubiera cruzado una frontera invisible, una línea en la arena cuya existencia ni siquiera sospechaba hasta que me encontré al otro lado. Estaba entrando en algo nuevo y desconocido, un camino que aún no podía ver ni entender. Estaba lleno de preguntas que no estaba lista para hacer y sentimientos que aún no podía nombrar. Pero a pesar de la incertidumbre, no había miedo, todavía no. En cambio, había una extraña sensación de anticipación, como estar al borde de un vasto océano, sabiendo que las mareas estaban a punto de cambiarlo todo. En los días siguientes, la vida continuó con un ritmo familiar, casi como si nada hubiera cambiado. En la superficie, todo parecía normal. Yo seguía con mis rutinas habituales, papá con su trabajo diario. Pero bajo esta fachada tranquila, algo sutil y profundo estaba sucediendo entre nosotros. Era lento y silencioso, como el susurro más suave del amanecer justo antes de que salga el sol, apenas perceptible pero lleno de promesa. Durante los siguientes meses, papá comenzó a enseñarme cosas que nunca imaginé que compartiría, especialmente conmigo, y ciertamente no de esta manera. Había una ternura, una paciencia en su forma de abordar las cosas que hacía que incluso las lecciones más complejas se sintieran suaves. Cada vez que hablaba, se aseguraba de verificar, preguntando suavemente si estaba bien, si quería continuar, si necesitaba un momento. Nada se apresuraba ni se forzaba. Parecía preocuparse por algo frágil dentro de mí, nutriendo cuidadosamente una nueva comprensión como si yo fuera una plántula delicada que necesitaba la cantidad justa de luz solar y agua para crecer. Al principio, nuestras conversaciones giraban en torno a las relaciones, los hilos invisibles que unen a las personas, los lenguajes ocultos que hablan los hombres y las mujeres cuando las palabras no son suficientes. Hablaba de lo que la gente realmente anhela más allá de los regalos o los grandes gestos, de cómo surge la verdadera conexión al verse profundamente,
al escucharse atentamente y al apreciar los pequeños momentos que a menudo se pasan por alto. Me enseñó a notar las sutiles maneras en que alguien muestra que le importa, los actos silenciosos que hacen que una persona se sienta verdaderamente amada y valorada. Hablaba del respeto y la confianza de maneras que se sentían nuevas y sorprendentemente hermosas, como descubrir un jardín secreto escondido detrás de una cerca familiar. La importancia de la comunicación, honesta, abierta y amable, era algo que enfatizaba una y otra vez. A veces, estas conversaciones se prolongaban hasta altas horas de la noche, la habitación se llenaba con su voz tranquila y los suaves sonidos de la noche afuera, y yo escuchaba, realmente escuchaba, con todo mi ser, aferrándome a cada palabra como si fueran tesoros preciosos que nadie me había compartido antes. Pero con el tiempo, estas lecciones comenzaron a profundizarse de maneras que no esperaba. Ya no eran solo palabras, ya no eran solo conversaciones o explicaciones. Comenzó a mostrarme, lenta y cuidadosamente, cómo moverme con intención, cómo dejar que mis toques hablaran en los lenguajes silenciosos que las palabras nunca podrían transmitir. Me enseñó a leer las señales sutiles que envía el cuerpo, los ligeros cambios, una pausa en la respiración que dura un instante más, el suspiro más silencioso. Era como aprender un nuevo idioma que se hablaba con las yemas de los dedos y las miradas. Sus manos siempre eran suaves, nunca apresuradas, nunca presionando demasiado. Había una bondad en cada movimiento, un respeto silencioso que me hacía sentir segura incluso cuando me adentraba más en territorio desconocido. Su voz permanecía tranquila y constante, una voz que podía calmar los nervios o aquietar las manos temblorosas. Era paciente, alentador, como un maestro que guía a un estudiante a través del delicado arte de conducir un coche por primera vez o de la cuidadosa preparación de una receta compleja. Cada paso era considerado, medido, lleno de cuidado. Escuchaba con toda mi atención, absorbiendo cada lección, cada toque, cada instrucción susurrada. Y cada vez que hacía algo bien, cada pequeño éxito, notaba un destello de orgullo en sus ojos. Esa mirada, breve pero intensa, me alimentaba. Me hacía querer seguir adelante, demostrar que era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiente y lo suficientemente dispuesta para lo que él estuviera dispuesto a compartir conmigo, incluso sin entender completamente lo que me esperaba. Quería demostrarle que podía hacerlo. Quería creer que estaba lista. La primera vez que esto fue más allá, sentí que mi pulso latía con fuerza en mi pecho, un ritmo salvaje que parecía hacer eco en la habitación tenuemente iluminada. Estábamos en su dormitorio, un lugar que siempre había considerado su santuario, su espacio sagrado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías descoloridas y los estantes llenos de libros cuyos lomos se habían desgastado por años de lecturas nocturnas. El aire era pesado, denso con algo tácito, algo que pendía entre nosotros como un hilo frágil esperando su momento. La única luz provenía de una pequeña lámpara en la esquina, proyectando suaves sombras doradas que bailaban sobre el suelo de madera. Estaba tranquilo, aparte del leve zumbido del mundo exterior, el chirrido de los grillos, el paso de un coche a lo lejos. Pero aquí dentro, se sentía como si estuviéramos en nuestro propio universo. Él me miró, sus ojos buscando los míos con una ternura que me cortó la respiración. ¿Estás bien?, preguntó, su voz baja, constante, pero teñida de preocupación. No tenemos que hacer esto si no estás lista. Sus palabras eran un salvavidas, una oportunidad para retroceder. Pero mi corazón latía demasiado rápido para pensar con claridad. Asentí, tragando con dificultad. Mis manos temblaban ligeramente mientras me aferraba al borde de la manta. Confiaba en él más que en nadie en el mundo. Siempre había sido mi roca, la única persona que podía darle sentido al caos, que podía hacerme sentir segura cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Pero en el fondo de mi mente, había una voz, aguda e insistente, que susurraba que este momento era diferente. Que esto no era como se suponía que debían ser las cosas. Que así no se comunicaban la mayoría de las personas. Que así no se arreglaba lo que estaba roto. Rechacé esos pensamientos, enterrándolos profundamente,
porque la verdad era que no quería parar. Quería estar cerca de él, aferrarme a esta sensación de que estábamos juntos, de que podíamos reescribir las reglas de lo que significaba la familia. Este era nuestro secreto, un vínculo frágil que nadie más podía entender. Era nuestro, y en ese momento, eso era suficiente. Cuando sucedió, cuando cruzamos esa línea invisible, no fue lo que esperaba. No fue solo un momento, fue una confluencia de emociones, una oleada de calor y conexión que hizo que el mundo exterior desapareciera. Sentí que mi cuerpo se movía por sí solo, respondiendo a algo más profundo de lo que podría nombrar. Él fue tan cuidadoso, tan gentil, siempre verificando, siempre asegurándose de que yo estuviera bien. Sus manos eran firmes, anclándome incluso cuando mi mente giraba con miles de preguntas tácitas. ¿Estaba bien esto? ¿Así era el amor? Cuando el mundo me había quitado tanto, no tenía respuestas, pero en ese momento, no las necesitaba. Después, me atrajo hacia él, sus brazos me envolvieron como si pudieran protegerme de todo, las dudas, el miedo, el peso del pasado. La habitación volvió a quedar en silencio, pero ahora era diferente, como si hubiéramos tallado un espacio solo para nosotros. Susurró que me amaba, su voz baja pero segura, como una promesa que nunca rompería. Este es nuestro camino, dijo, su cálido aliento rozando mi cabello. Nuestra manera de estar juntos, de llenar el vacío que ella dejó. No nombró a mamá, pero yo sabía a quién se refería, la ausencia que nos perseguía a ambos, el espacio vacío que habíamos estado tratando de llenar durante años. Me quedé allí, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Era un sonido que conocía de toda la vida, el ritmo que me había guiado a través de noches de insomnio y días llenos de lágrimas. Pero ahora se sentía como algo más, como un salvavidas, una atadura a algo que habíamos construido juntos, algo que nadie más podía tocar. El mundo exterior podía juzgarnos, podía intentar definir lo que éramos, pero en ese momento, no importaba. Éramos suficientes. Mientras la noche avanzaba, miraba el techo, rastreando las grietas en el estuco como si contuvieran las respuestas a las preguntas que no estaba lista para hacer. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿A dónde iríamos desde aquí? Pero esas preguntas podían esperar. Por ahora, me permití sumergirme en la calidez de su abrazo, en la certeza de que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. Esta era nuestra historia, enredada y compleja, y nuestra. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Nunca hablamos de ello fuera de esos momentos. Durante el día, éramos ampliamente papá y Daniela, cocinando, riendo, paseando por el bosque. Por la noche, en la quietud de la casa, éramos algo más, socios, como él había dicho, y me gustaba. A mi cuerpo le gustaba. Me sentía viva como nunca antes, como si estuviera descubriendo una parte de mí cuya existencia desconocía. Papá también estaba feliz. Lo veía en sus ojos, en la forma en que me sonreía, en el roce de su mano cuando pasábamos uno al lado del otro en el pasillo. Hicimos un pacto tácito de que esto se quedaría entre nosotros. Esto es nuestro, decía, y yo asentía, sabiendo que era verdad. Nadie más lo entendería. Nos juzgarían, nos destrozarían. Pero no estábamos haciendo daño a nadie. Éramos solo dos personas que se amaban, que se necesitaban, llenando el vacío a nuestra manera. Y sin embargo, había momentos en que las dudas se insinuaban. Me quedaba despierta por las noches, mirando el techo, preguntándome si lo que estábamos haciendo estaba mal. Pensaba en mamá, en lo que diría si lo supiera. Pensaba en mis amigas del instituto, en cómo me mirarían si lo descubrieran. Pero luego papá me llamaba a su habitación, su voz suave y cálida, y esas dudas se desvanecían. Me hacía sentir segura, amada, deseada, y yo quería que él sintiera lo mismo. Con el tiempo, nuestra vida secreta se volvió más intrincada, como una danza que habíamos perfeccionado. Papá me enseñó a leer su estado de ánimo,
a saber lo que necesitaba sin que dijera una palabra, y él hacía lo mismo por mí. No era solo físico, también era emocional. Hablábamos de todo, desde mis miedos sobre el futuro hasta sus arrepentimientos sobre el pasado. Me contaba historias de su juventud, de las mujeres que había amado antes de mamá, de los errores que había cometido, y yo me abría a él como nunca lo había hecho con nadie. Le conté mis sueños, mis inseguridades, las cosas que me mantenían despierta por la noche. Estábamos más cerca que nunca, unidos por algo más profundo de lo que podía explicar. Pero los secretos tienen una manera de volverse pesados, y el nuestro no fue una excepción. Un día, encontré una carta en el estudio de papá, escondida en un cajón. Era de mamá, escrita justo antes de irse. Hablaba de cómo se sentía atrapada, de cómo no podía ser la esposa o la madre que necesitábamos. Pero había una línea que me golpeó como un puñetazo en el estómago: siempre has tenido tus secretos, Daniel. Solo espero que no involucres a Daniela en ellos. Me quedé allí sentada, la carta temblaba en mis manos, mis pensamientos daban vueltas. Mamá sabía algo. Lo había previsto. Quería preguntarle a papá, pero temía lo que diría, temía que confrontarlo destruiría el frágil mundo que habíamos construido. Así que volví a poner la carta en su sitio, fingiendo que nunca la había visto. Pero se quedó conmigo, una sombra en el fondo de mi mente. Después de eso, todo comenzó a desmoronarse lentamente. Empecé a notar pequeñas cosas, la forma en que la mirada de papá se demoraba en mí un poco más, como sus toques parecían más posesivos que cariñosos. Me decía a mí misma que me lo estaba imaginando, que él seguía siendo el mismo hombre que había prometido siempre pedir mi permiso. Pero las dudas se volvían más fuertes, y yo comencé a distanciarme. Encontraba excusas para evitar nuestras conversaciones nocturnas, quedándome en mi habitación en lugar de unirme a él en la suya. Por supuesto, él lo notó. Siempre lo notaba. Una noche, me confrontó. Estábamos en la cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado. Su voz era tranquila, pero había un matiz de desesperación que nunca había escuchado antes. Daniela, ¿qué pasa? Te estás alejando de mí. ¿He hecho algo? Quería contarle sobre la carta, sobre las dudas que me atormentaban, pero no pude encontrar las palabras. En cambio, negué con la cabeza y dije: solo estoy cansada, papá. Él se acercó, su mano se extendió hacia la mía. No te cierres conmigo, dijo. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Tú y yo. Asentí, pero mi corazón no estaba en ello. Por primera vez, me sentí atrapada, como si hubiera visto demasiado, como si hubiera ido demasiado lejos para volver atrás. Amaba a papá, de verdad lo amaba, pero comencé a preguntarme si el amor debía sentirse así, como un secreto del que no puedes deshacerte, como una carga que llevas sola. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en este limbo, atrapada entre el amor y la duda, la confianza y el miedo. Necesitaba saber quién era fuera de esto, fuera de él. Así que preparé una mochila, dejé una nota sobre la mesa de la cocina, como lo había hecho mamá, y salí por la puerta. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme. Mientras caminaba por el bosque, los árboles se extendían infinitamente a mi alrededor. Pensé en papá, en la vida que habíamos construido juntos, en los secretos que habíamos compartido. No me arrepentía, no del todo. Me había moldeado, me había convertido en quien era. Pero no podía permitir que me definiera más. No sé si alguna vez volveré. Una parte de mí espera que papá lo entienda, que encuentre una manera de seguir adelante, como yo estoy intentando hacerlo. Pero otra parte de mí sabe que algunos secretos nunca te dejan ir, sin importar lo lejos que corras. Y mientras salía del bosque hacia lo desconocido, no podía sacudirme la sensación de que había visto demasiado, y que eso me perseguiría para siempre. El aire del bosque era fresco y húmedo,
olía a tierra mojada y a agujas de pino. Cada crujido de una rama bajo mis botas resonaba en el silencio, amplificado por la repentina soledad. No tenía un destino fijo, solo la necesidad imperiosa de alejarme, de respirar un aire que no estuviera cargado de secretos compartidos y miradas ambiguas. Mi mochila, con unas pocas prendas y algo de dinero ahorrado en secreto, se sentía pesada en mis hombros. Cada paso era una afirmación de mi independencia, aunque una punzada de incertidumbre me acompañaba. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Nunca había estado realmente sola antes. Salí del bosque al anochecer, encontrándome en una carretera solitaria que serpenteaba entre campos oscuros. Las luces de algún pueblo lejano parpadeaban en el horizonte como estrellas caídas. Levanté el pulgar, sintiendo una mezcla de aprensión y esperanza ante la idea de depender de la amabilidad de un extraño. No tardó mucho en detenerse una vieja furgoneta destartalada. El conductor, un hombre corpulento con una barba canosa y ojos amables, se asomó por la ventanilla. ¿Necesitas un aventón, muchacha? Su acento era andaluz, cálido y arrastrado. Le expliqué vagamente que iba a la ciudad, sin mencionar mi huida. Él asintió con la cabeza, abriendo la puerta del copiloto. Sube. Voy hacia Málaga. Te dejaré en el camino. El viaje fue silencioso al principio, interrumpido solo por el ronroneo del motor y la música flamenca que sonaba suavemente en la radio. El hombre, que se presentó como Antonio, resultó ser un alma tranquila. Me ofreció un bocadillo de tortilla y me contó historias de sus viajes por España. Poco a poco, me sentí más relajada en su presencia. Cuando me dejó en una estación de autobuses a las afueras de Granada, me dio un billete de 20 euros y una sonrisa paternal. Cuídate, niña. Y recuerda, siempre hay un nuevo amanecer. Granada me recibió con un bullicio desconocido. La mezcla de turistas y lugareños, el aroma a jazmín y especias, el sonido de guitarras en la distancia, todo era diferente a la tranquilidad opresiva de mi hogar. Encontré un hostal barato en el Albaicín, con una habitación pequeña pero con vistas a la majestuosa Alhambra iluminada por la noche. Los primeros días fueron una mezcla de exploración y soledad. Caminaba sin rumbo por las estrechas calles empedradas, admirando la arquitectura árabe, perdiéndome en los jardines del Generalife. Por las noches, cenaba tapas baratas en solitario, observando a las familias y parejas que compartían risas y confidencias. Sentía la falta de papá, la familiaridad de su presencia, incluso en medio de la confusión de mis sentimientos. Una tarde, mientras paseaba por el Sacromonte, atraída por el sonido de las castañuelas, encontré una pequeña cueva donde se ofrecía un espectáculo de flamenco. Entré tímidamente y me senté en una esquina oscura. La pasión de los bailarines, el lamento del cantejondo, la furia de la guitarra, todo me atravesó como un rayo. Nunca había sentido una emoción tan cruda y visceral. Una de las bailaoras, una mujer de unos 30 años con un vestido rojo intenso y una mirada penetrante, capturó mi atención. Se movía con una fuerza y una gracia hipnóticas, sus tacones golpeando el suelo con una intensidad que parecía liberar toda su alma. Al final del espectáculo, me acerqué a ella tímidamente. Tu baile, fue increíble, le dije con sinceridad. Ella me sonrió, mostrando unos dientes blancos y perfectos. Gracias, guapa. Me llamo Carmen. ¿Eres turista? Le conté que estaba de paso, sin entrar en detalles. Carmen me invitó a tomar algo con ella después. En un pequeño bar cercano, mientras bebíamos vino tinto, me habló de su vida, de su pasión por el flamenco, de las dificultades y las alegrías de ser artista. Había una libertad en ella, una autenticidad que me atraía. ¿Sabes?, me dijo Carmen, observándome con sus ojos oscuros. Tienes una tristeza profunda en la mirada. ¿Qué te preocupa? Vacilé por un momento, sintiendo la necesidad de confiar en alguien que no me conociera, alguien que pudiera ofrecerme una perspectiva nueva. Le conté sobre mamá,
sobre la extraña cercanía con papá, omitiendo los detalles más íntimos pero dejando entrever la confusión y el malestar que me habían llevado a irme. Carmen escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa. A veces, Daniela, necesitamos alejarnos para poder vernos con claridad. Lo que sientes es válido. No tienes que justificarlo. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde que me fui, sentí que alguien entendía, sin juzgar. Carmen me ofreció quedarme con ella unos días. Vivía en una casa modesta en el mismo Sacromonte, llena de música y el aroma a incienso. Me presentó a otros artistas flamencos, gente apasionada y bohemia que vivía al margen de las convenciones. Con ellos, descubrí una nueva forma de expresión, una manera de canalizar mis propias emociones a través del baile y la música. Un día, mientras observaba a Carmen ensayar, la forma en que movía sus manos, la manera en que su cuerpo respondía al ritmo de la guitarra, sentí una punzada de algo nuevo. No era solo admiración por su arte, era una fascinación por su presencia física, por la fuerza y la sensualidad que emanaban de cada uno de sus movimientos. Su vestido de ensayo, de un tejido ligero que se adhería a sus curvas con cada giro, sus tobillos finos adornados con pulseras de cuentas, sus hombros descubiertos, todo me resultaba extrañamente atractivo. Me di cuenta de que, en mi aislamiento, mis sentidos se habían agudizado, percibiendo detalles que antes pasaba por alto. La forma en que la luz se reflejaba en el sudor de su espalda, el sonido de su respiración agitada después de un zapateado intenso, el olor a su perfume mezclado con el polvo del suelo, todo ello despertaba en mí una curiosidad desconocida. Una tarde, mientras Carmen me enseñaba algunos pasos básicos de flamenco, su mano rozó la mía. Fue un contacto breve, pero sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo. Su piel era cálida y suave. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos oscuros un brillo que no supe interpretar. Esa noche, tuve un sueño vívido. Estaba en la cueva del Sacromonte, la luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Carmen bailaba para mí, su vestido rojo ondeando a su alrededor como una llama. Sus movimientos eran más lentos, más sensuales. Se acercaba a mí, su mirada intensa, y yo sentía una mezcla de excitación y nerviosismo. Su mano se extendía, acariciando mi mejilla. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza, una sensación extraña y griega confusa revoloteando en mi interior. Nunca antes había tenido un sueño así. Los días siguientes con Carmen fueron diferentes. Había una tensión sutil en el aire, miradas que se sostenían un poco más de lo necesario, roces que parecían menos accidentales. Me sentía atraída por ella de una manera que no entendía completamente, una mezcla de admiración, afecto y algo más, algo que se sentía a la vez prohibido y excitante. Una noche, después de un largo día de ensayo, estábamos las dos solas en la casa. Carmen estaba sentada en el suelo, afinando su guitarra. Yo estaba recostada en un cojín, observándola. Llevaba una camiseta holgada que dejaba al descubierto parte de su hombro y unos pantalones de yoga ajustados que resaltaban la curva de sus caderas. El sonido melancólico de la guitarra llenó la habitación. Carmen comenzó a cantar una seguidilla, su voz profunda y apasionada contando una historia de dolor y anhelo. Sus ojos estaban cerrados, su rostro contraído por la emoción. Yo la observaba en silencio, sintiendo una oleada de ternura y deseo. La forma en que sus dedos se movían sobre las cuerdas, la curva de su cuello, el suave movimiento de su pecho al respirar, todo me parecía intensamente bello. Cuando terminó la canción, abrió los ojos y me miró. Había una quietud en su mirada, una invitación silenciosa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Se levantó lentamente, dejando la guitarra a un lado, y se acercó a mí. Su sombra me envolvió. Extendió una mano y acarició mi mejilla con suavidad. Su tacto era electrizante. Daniela, susurró, su voz apenas audible.
En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Una figura alta y familiar apareció en el umbral, con el rostro sombreado por la oscuridad. ¿Daniela? La voz de papá resonó en la habitación, cargada de angustia y ira. La figura en la puerta era inconfundible. La luz tenue del interior de la casa de Carmen apenas iluminaba su rostro, pero la tensión en su postura, la rigidez de sus hombros, me eran demasiado familiares. Papá. ¿Cómo me había encontrado? Un silencio pesado se instaló en la habitación, roto solo por mi respiración agitada y la de Carmen, que se había quedado inmóvil a mi lado. Sus ojos oscuros se movieron de mi padre a mí, interrogantes. Daniela, repitió papá, su voz ahora cargada de una mezcla de alivio y reproche. Dio un paso adelante, entrando en la casa. Sus ojos se posaron en Carmen, evaluándola de arriba abajo. Daniel, dije en voz baja, sintiendo una punzada de culpa y una necesidad repentina de proteger a Carmen. ¿Qué está pasando aquí, Daniela? Su mirada volvió a mí, más severa ahora. Antes de que pudiera responder, Carmen se adelantó con una dignidad sorprendente. Soy Carmen. Daniela es mi invitada. Su tono era firme, sin rastro de la intimidad que habíamos compartido hacía unos instantes. Papá la miró fijamente por un momento, su expresión ilegible. Luego, volvió su atención hacia mí. Necesitamos hablar, Daniela. A solas. Sentí la tensión entre ellos, una corriente silenciosa de desconfianza. No quería dejarlos solos, pero tampoco quería tener esta conversación delante de Carmen. Está bien, dije, levantándome lentamente. Miré a Carmen, tratando de transmitirle con la mirada que todo estaría bien. Ella me ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Papá y yo salimos de la casa y caminamos en silencio por las estrechas calles del Sacromonte. El sonido de las guitarras y el eco lejano de los taconeos de los bailarines llenaban el aire nocturno. No sabía qué esperar, qué me diría papá después de mi repentina partida. Finalmente, nos detuvimos en un pequeño mirador con vistas a la Alhambra iluminada. La majestuosidad del Palacio Nazarí contrastaba con la incomodidad de nuestro encuentro. ¿Por qué te fuiste, Daniela?, preguntó papá, su voz ahora más suave, casi quebrada. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía explicarle la confusión, la creciente sensación de que nuestra cercanía se había vuelto otra cosa? Necesitaba espacio, papá, dije simplemente. Necesitaba entender algunas cosas por mi cuenta. Él suspiró, pasando una mano por su cabello. No entendí. Pensé que estábamos, bien. Más cerca que nunca. Sus palabras me dolieron. ¿Realmente creía eso? ¿O se negaba a ver la línea que habíamos cruzado? Lo estábamos, admití. Pero, se sintió complicado. Como si estuviéramos solos en nuestro propio mundo, y nadie más podía entenderlo. Papá guardó silencio por un momento, mirando las luces de la ciudad. Luego, se giró hacia mí, sus ojos llenos de una tristeza profunda. ¿Te hice sentir incómoda, Daniela? ¿Hice algo que te hirió? Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. Nunca lo había visto tan inseguro. No es eso, papá, dije, aunque una parte de mí sabía que no era toda la verdad. Solo, necesitaba encontrar mi propio camino. Saber quién soy fuera de nosotros. Él asintió lentamente, como si asimilara mis palabras. Entiendo. O al menos, lo intento. Hubo otro silencio, más tranquilo esta vez. La brisa nocturna soplaba suavemente. ¿Y Carmen?, preguntó finalmente, su tono ligeramente tenso. ¿Quién es ella para ti? Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Es una amiga. Me ha ayudado. Papá no dijo nada, pero su mirada era escrutadora. Sabía que había algo más. Hay algo más, ¿verdad?,
insistió. Vacilé. Debía contarle sobre la atracción que sentía por Carmen, el despertar de una parte de mí que había permanecido dormida. Siento una conexión con ella, admití, mis palabras apenas un susurro. De una manera que no sé cómo explicar. La reacción de papá no fue la que esperaba. No hubo ira ni juicio. Solo una profunda tristeza en sus ojos. ¿Es esto por mí, Daniela? ¿Por lo que, nosotros? Su pregunta me golpeó como un rayo. ¿Había buscado en Carmen algo diferente, algo que no estaba en lo que compartíamos con papá? No lo sé, confesé, sintiéndome terriblemente confundida. Quizás. Papá cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo un dolor intenso. Cuando los volvió a abrir, había una resolución firme en su mirada. Hay algo que debiste saber hace mucho tiempo, Daniela, dijo, su voz ahora grave. Algo sobre tu madre, y sobre mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué iba a decirme? Tu madre, ella no se fue para encontrarse a sí misma, reveló papá, sus palabras cargadas de amargura. Ella se fue porque no podía soportarlo más. No podía soportar mis secretos. La carta. La línea que me había golpeado. Siempre has tenido tus secretos, Daniel. Solo espero que no involucres a Daniela en ellos. ¿Qué secretos?, pregunté, mi voz apenas audible. Papá dudó por un instante, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Tu madre, ella sabía sobre lo que estábamos haciendo, Daniela. Ella lo descubrió. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Mamá lo sabía? ¿Y por eso se fue? Ella no lo entendió, continuó papá, con la voz temblorosa. Pensó que te estaba manipulando. Que te estaba haciendo daño. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. ¿Era eso lo que mamá pensaba? ¿Que papá me estaba haciendo daño? Ella me confrontó, siguió papá. Hubo una pelea, una muy fea. Y al final, ella dijo que no podía seguir así. Que necesitaba irse, por su propia cordura, y por ti. Todo encajó de repente. El vacío en los ojos de mamá, su tristeza silenciosa, la razón de su partida. Todo giraba en torno a nosotros. ¿Y tú nunca me lo dijiste?, pregunté, sintiéndome traicionada. Tenía miedo, admitió papá. Miedo de perderte también. Pensé que si seguíamos juntos, si éramos fuertes el uno para el otro, que estaríamos bien. Pero no estábamos bien. Nos habíamos construido un mundo secreto basado en una verdad a medias, ignorando el dolor que causaba a nuestro alrededor. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, pregunté, sintiéndome perdida. Papá me miró, con una intensidad que nunca había visto antes. Voy a luchar por ti, Daniela. Voy a luchar para que entiendas que lo que siento por ti es real. Que no quise hacer daño a nadie. Pero sus palabras sonaban huecas ahora, teñidas por la revelación del dolor de mamá. En ese momento, escuchamos unos pasos acercándose. Carmen apareció en el mirador, su rostro preocupado. ¿Todo bien?, preguntó, mirándonos alternativamente. Papá la miró fijamente, con una expresión que no pude descifrar. Luego, volvió su atención hacia mí. Tenemos mucho de qué hablar, Daniela. Mucho. Pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando una sirena comenzó a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear en las estrechas calles del Sacromonte. Antes de que pudiéramos reaccionar, 2 policías aparecieron en el mirador. Daniel Valdés, dijo uno de ellos, mirando a papá con seriedad. Tenemos una orden de arresto. El parpadeo de las luces de la policía tiñó de rojo y azul la antigua piedra del mirador. Mi mente se quedó en blanco por un instante,
incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Una orden de arresto? ¿Para papá? ¿Qué está pasando?, balbuceé, mirando alternativamente a los policías y a mi padre. Uno de los agentes, un hombre joven con rostro severo, respondió: Daniel Valdés, está usted detenido en relación con la desaparición de Elena Vargas. Elena. Mamá. La acusación me golpeó como un puñetazo. ¿Papá arrestado por la desaparición de mamá? Pero, ¿cómo era posible? Vi el shock reflejado en el rostro de Carmen. Papá, en cambio, parecía resignado, casi como si hubiera estado esperando este momento. Daniel. Dije, mi voz temblaba. Él me miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Daniela, no es lo que parece. Pero sus palabras sonaban débiles frente a la acusación. Los policías se acercaron a él. Señor Valdés, debe acompañarnos. Papá no se resistió. Dejó escapar un suspiro profundo y asintió con la cabeza. Antes de que se lo llevaran, me miró una última vez. Te lo explicaré todo, Daniela. Lo prometo. Y entonces, se fue, escoltado por los agentes, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y un torbellino de preguntas en mi cabeza. Carmen se acercó a mí, rodeándome con sus brazos. Sentí su calidez, su apoyo silencioso. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, sintiéndome perdida. No lo sé, Daniela, respondió Carmen, su voz suave. Pero no estás sola. Pasamos el resto de la noche en su casa, tratando de entender lo que había sucedido. Carmen me contó que había notado que yo estaba angustiada, que sentía que huía de algo, pero nunca imaginó que se tratara de algo así. A la mañana siguiente, decidí que tenía que saber la verdad. Tenía que hablar con papá. Carmen me acompañó a la comisaría. La espera fue angustiosa. Finalmente, me permitieron verlo brevemente. Papá estaba demacrado, su rostro cansado. Pero cuando me vio, intentó sonreír. Daniela, gracias por venir. ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué te arrestaron? Él suspiró. Después de que tu madre se fue, la policía abrió una investigación. Nunca cerraron el caso. Alguien les dio nueva información. ¿Qué información? Papá dudó. Dijeron que había indicios de violencia. Que nuestra relación era conflictiva. ¿Y tú? No pude terminar la pregunta. Yo no le hice daño a tu madre, Daniela. Te lo juro. Puede que tuviéramos problemas, discusiones, pero nunca la lastimaría. Sus palabras sonaban sinceras, pero la acusación era grave. ¿Y qué pasó con ella, papá? ¿Dónde está? Él bajó la mirada. No lo sé, Daniela. Ojalá lo supiera. Salí de la comisaría sintiéndome más confundida que nunca. ¿Podría papá haberle hecho daño a mamá? El hombre que siempre me había cuidado, que me había enseñado tanto, ¿era capaz de algo así? Carmen me llevó de vuelta a su casa. Durante los siguientes días, me quedé con ella, tratando de asimilar lo sucedido. Ella fue un gran apoyo, ofreciéndome consuelo y distracción. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que mi tiempo en Granada, aunque marcado por la confusión y el dolor, también había sido un despertar. Había descubierto una nueva faceta de mí misma, una atracción inesperada, una conexión profunda con Carmen. Una tarde, mientras estábamos juntas en el salón, Carmen se acercó a mí. Su mirada era suave, llena de una ternura que me conmovió. Daniela, dijo en voz baja, tomando mis manos entre las suyas. Lo que sientes, es válido. No tienes que tener miedo. Sus palabras me dieron permiso para reconocer mis propios sentimientos. La atracción que sentía por ella no era algo de lo que debía avergonzarme.
Nos acercamos lentamente, y nuestros labios se encontraron en un beso suave, lleno de comprensión y consuelo. En ese momento, sentí una conexión profunda, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Pero la sombra del arresto de papá seguía planeando sobre mí. Necesitaba saber la verdad. Decidí volver a casa, enfrentar lo que fuera que me esperara allí. Carmen me ofreció acompañarme. El viaje de vuelta fue silencioso, cargado de incertidumbre. Al llegar a nuestra vieja casa, todo parecía igual, pero la ausencia de mamá era ahora aún más palpable, teñida por la sospecha. Encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Era de papá, escrita desde la cárcel. Mi querida Daniela, comenzaba. Sé que debes estar confundida y dolida. Necesito contarte la verdad, toda la verdad. Lo que pasó con tu madre, y lo que pasó entre nosotros. Abrí la carta con manos temblorosas, preparándome para lo que fuera que estuviera escrito en esas páginas. Tu madre descubrió algunas fotografías mías, con otra persona. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra persona? No era una aventura, Daniela. Era algo diferente. Algo que tu madre no pudo entender. Era con un hombre. La habitación comenzó a dar vueltas. Papá, con otro hombre. Todo lo que creía saber sobre mi familia se estaba desmoronando. Ella se sintió traicionada, no solo por la infidelidad, sino por el secreto. Por lo que significaba para nuestra relación. Tuvimos una discusión terrible. Ella dijo que necesitaba tiempo, que necesitaba irse para pensar. Yo estaba desesperado. No quería perderla. La seguí. Tuvimos otro enfrentamiento, cerca del acantilado, al final del bosque. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. Hubo un forcejeo. Fue un accidente, Daniela. Juro que fue un accidente. Ella cayó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Papá. Entré en pánico. No sabía qué hacer. La busqué, pero ya era demasiado tarde. La enterré. Tenía miedo. Miedo de lo que pensarías, miedo de la policía. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía las últimas palabras de la carta. Lo siento, Daniela. Lo siento mucho. Todo lo que hice, lo hice por miedo. Por amor, a mi manera retorcida. En ese momento, escuché un ruido en el pasillo. Una figura apareció en la puerta de la cocina. Era la inspectora de policía, con una expresión seria en su rostro. Daniela Valdés, dijo. Necesitamos hacerte algunas preguntas. Sus ojos se posaron en la carta que sostenía en mis manos. Parece que ya has empezado a descubrir la verdad.